A los 82 años mi nuera se quedó con mi tarjeta de pensión y me daba $3 al día para comer, diciendo, a un viejo no le hace falta más. Lo soporté en silencio, hasta que un día llegó una carta certificada de Estados Unidos sobre la herencia de mi hermano emigrante. Me llamo Miguel Fernández, y si hace un año me hubieran dicho que, a mis 82, iba a pedir limosna en mi propia casa, me habría reído. Pero la vida, como resulta, sabe dar lecciones que ni en pesadillas habría imaginado. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi único hijo Andrés murió en un accidente de coche. Tenía apenas 52 años, una edad en la que la vida empieza a estabilizarse, cuando ya se puede pensar en los nietos y en cómo transmitir la experiencia acumulada a la siguiente generación. Pero el destino decidió otra cosa. Andrés fue un buen hijo. Después de la muerte de mi esposa Carmen, hace 5 años, él venía a visitarme con regularidad, me ayudaba con las compras, me llevaba al médico. Con mi mujer lo educamos bien. Sabía lo que era el respeto a los mayores y los valores familiares. Su esposa, Isabel, también parecía una mujer decente. Estuvieron casados 20 años, pero no tuvieron hijos, aunque lo intentaron mucho tiempo. Después del entierro de Andrés me quedé completamente solo en nuestra casa de 3 habitaciones en el centro de la ciudad. La compré en mi juventud, tras 40 años de trabajo como tornero en la fábrica local. Buena casa, de construcción antigua, con habitaciones amplias y muros gruesos. Antes siempre había vida en ella, mi mujer ocupada en las tareas, mi hijo con su esposa venían a almorzar los domingos, se reunían los vecinos. Ahora las habitaciones estaban vacías, y el eco de mis pasos resonaba en las paredes. Isabel no apareció al principio tras el funeral. Lo entendía, cada uno necesita tiempo para sobrellevar la pena, pero al mes vino. Y no vino con condolencias, ni para compartir recuerdos de Andrés, sino con una propuesta muy concreta. Miguel dijo, sentándose en la cocina y sirviéndose café sin pedir permiso, no tengo dónde ir. Andrés alquilaba el piso para nosotros, y el contrato estaba a su nombre. La casera ya me exige que me marche. Y no tengo dinero, fui ama de casa, Andrés no quería que trabajara. Se sentó frente a mí, una mujer de 45 años, aún bastante atractiva, pero con una expresión calculadora en el rostro. No tenía lágrimas en los ojos, aunque apenas había enterrado a su marido un mes antes. ¿Qué propone?, pregunté, aunque ya lo sospechaba. Déjeme mudarme con usted. Al fin y al cabo somos familia, soy la viuda de su hijo. Cuidaré de usted, cocinaré, limpiaré, y usted me da un techo. La propuesta parecía razonable. La casa estaba realmente sola y triste. Pensé que la presencia de una mujer alegraría el ambiente, que sería más fácil sobrellevar juntos la pérdida de Andrés. Además, a mi edad ya necesitaba ayuda en la casa, la artritis me molestaba en las articulaciones, la presión me daba problemas. Está bien, dije. Múdese. Sonrió, y esa sonrisa me pareció fría. Pero deseché la sensación, el dolor cambia a la gente, pensé entonces. Isabel se mudó una semana después. Trajo 2 maletas de ropa y ocupó la habitación que había sido de Andrés. Los primeros meses todo fue bien. De verdad cocinaba, limpiaba, hacía la compra. Incluso le estaba agradecido. La casa revivió, volvieron los olores de la comida, alguien encendía la televisión por las noches. Mi pensión era de $550, una suma nada mala para un jubilado. Además, tenía beneficios de veterano del trabajo, compensaciones para medicinas. En general, se podía vivir con dignidad. Cuando Isabel me propuso encargarse del presupuesto familiar, me pareció lógico. Miguel me dijo una noche en la cena, déjeme llevar todos los asuntos financieros. A usted le cuesta ir al banco, esperar en colas, revisar los recibos. Yo soy más joven, enérgica, me resulta más fácil. Lo pensé y acepté. Le di mi tarjeta de pensión y le dije el PIN. En ese momento me pareció la decisión correcta. ¿Para qué sufrir un viejo con idas al banco, teniendo a alguien que se ocupe de eso? Durante los primeros 6 meses Isabel realmente llevó la casa con diligencia. Compraba buenos productos, pagaba los servicios, me compraba las medicinas cuando se acababan. Incluso me jactaba ante los vecinos de lo atenta que era mi nuera. «Qué suerte tienes», Miguel decía mi vecino Carlos. No todas las mujeres jóvenes aceptarían cuidar de un anciano. Si respondía yo con orgullo, Isabel es de oro. Hace todo por mí. Pero poco a poco empecé a notar cambios.
Al principio, insignificantes, los alimentos comenzaron a ser más sencillos, más baratos. En lugar de buena carne, salchichas de dudosa calidad. En lugar de un buen embutido, una masa gris metida en una tripa. La leche se sustituyó por una más barata y con corta caducidad. Cuando con cautela le pregunté, Isabel me lo explicó con aire preocupado. Miguel, no se imagina cuánto ha subido todo. En medio año los precios han crecido 1,5 veces. Hay que ahorrar, si no, el dinero no alcanzará. La creí. En la televisión hablaban todo el tiempo del alza de precios, de la inflación. Seguramente Isabel tenía razón, pensé. Luego desaparecieron mis caramelos favoritos para el café. Después dejaron de comprarse frutas, primero las caras, después incluso las baratas. El pescado se redujo al más simple, congelado y sin cabeza. Pero yo callaba, pensando que mi nuera entendía mejor la situación económica. El punto de inflexión llegó en mi cumpleaños número 80. Esperaba que Isabel preparara algo por la ocasión, que horneara un pastel, que invitara a los vecinos, que comprara una botella de vino. Al fin y al cabo, era una fecha redonda, un hito vital. Pero el día transcurrió como cualquiera, gachas en el desayuno, sopa de sobre en el almuerzo, arroz en la cena. Por la tarde no aguanté más. Isabel, ¿y si celebramos mi cumpleaños? Aunque sea de manera modesta. Ella me miró con sincera sorpresa. Miguel, ¿de qué celebraciones puede hablarse en estos tiempos? ¿Tirar el dinero? Mejor guardarlo para medicinas o para un día negro. Pero son 80 años. Intenté replicar. Con más razón, a su edad cada centavo debe gastarse con juicio. Las fiestas son para los jóvenes. Entonces sentí por primera vez una punzada en el corazón. No física, sino moral. ¿De verdad me había vuelto tan poco importante para ella que ni siquiera valía la pena celebrar mi cumpleaños? Pero eso fue solo el comienzo. Después de esa fecha, la relación con Isabel comenzó a cambiar poco a poco. Cada vez me preguntaba menos mi opinión sobre las compras y tomaba más decisiones sola. Cuando intentaba proponer algo o contradecirla, respondía con ligera irritación. Miguel, usted me confió la administración de la casa, pues la llevo yo. Y si duda de mi competencia, entonces, ¿por qué no se encarga usted mismo de todo? Pero yo sabía que no podría. La edad pesaba, las piernas no me respondían bien, me faltaba el aire al subir escaleras, la memoria a veces me fallaba. Además, me había desacostumbrado a los asuntos de la casa. En los últimos 5 años, después de la muerte de mi esposa, Andrés me ayudaba mucho con esas cosas. Isabel lo entendía perfectamente y poco a poco empezó a aprovechar mi impotencia en su propio beneficio. Al principio se manifestaba en pequeños detalles. Por ejemplo, podía comprarse una crema cara para la cara, justificándolo con la necesidad de mantener la apariencia para buscar trabajo. O adquiría una blusa nueva, porque la ropa vieja no sirve para entrevistas. Mientras tanto, mis necesidades se reducían cada vez más. Primero desaparecieron mis galletas favoritas para el café, sustituidas por las galletas saladas más baratas. Luego dejaron de comprarse calcetines y ropa interior decentes. Isabel decía que a su edad la apariencia ya no importa. Miguel me decía con tono aleccionador, ¿para qué quiere ropa de calidad? Si de todos modos no sale, solo está en casa. Es mejor gastar el dinero en cosas más importantes. Y mientras tanto, ella se compraba perfumes franceses caros, explicándolo como una necesidad psicológica de sentirse mujer en tiempos difíciles. Comencé a darme cuenta de que algo malo me estaba pasando, pero no podía oponerme. En la literatura esto se llama gaslighting, un tipo de manipulación psicológica con la que se hace dudar a la víctima de su propia cordura. Pero entonces yo no conocía ese término, solo sentía que estaba perdiendo el control de mi propia vida. El momento decisivo llegó el día en que decidí ir solo al banco y comprobar el estado de mi cuenta. Eso fue aproximadamente 1 año y medio después de que Isabel se hubiera mudado. Elegí a propósito un momento en que ella estaba ocupada, había salido a hacer gestiones, según dijo. En el banco me esperaba un shock. En mi cuenta de pensión había solo $15. Y eso que la pensión entraba puntualmente cada mes, $550 mensuales. Y en la cuenta, 15. Dígame, pregunté al empleado, ¿podría imprimir un extracto de los últimos 6 meses? El extracto me dejó atónito. Cada mes entraba la pensión, y al cabo de 1 o 2 días casi toda la suma era retirada. Según el documento, yo gastaba entre $520 y $530 al mes.
¿Pero en qué? ¿En esos pobres productos que aparecían en la casa? ¿En los servicios públicos, que como mucho sumaban $70? Las cifras no cuadraban por ningún lado. En casa intenté hablar con Isabel con cautela sobre esto. Isabel, empecé durante la cena, ¿no podría explicarme en qué se gasta mi dinero? Solo me interesa conocer la estructura de nuestros gastos. Su rostro al instante se volvió desconfiado. ¿Y qué pasa? Usted me confió la administración del presupuesto. Se la confié, pero quiero entender a dónde va el dinero. Miguel, estalló ella, ¿es que ya no confía en mí? Aquí me desvelo por usted, lo hago todo, cargo con la casa entera, y encima quiere controlarme. ¿Acaso piensa que le robo su dinero? Esa reacción me desconcertó. ¿Quizá realmente me equivocaba? ¿Quizá los precios habían subido tanto que $550 apenas alcanzaban para dos? No, no me apresuré a tranquilizarla. No quería decir eso. Solo quería entender. ¿Entender qué? ¿Quiere entender? Muy bien, repasemos. Servicio $70. Comida $170, y eso ahorrando en todo. Medicina $100 al mes, como mínimo. Gastos de la casa $50. En total, más de $390. Y el resto lo apartamos para un día negro, en caso de enfermedad grave. Las cifras sonaban verosímiles, pero algo no encajaba. ¿Comida por $170 al mes? A juzgar por lo que aparecía en la mesa, era una exageración evidente, pero no me atreví a discutir. Entiendo, dije. Perdón por haber dudado. Ve, se suavizó ella. Ni hacía falta preguntar. No soy su enemiga, todo lo hago por su bien. Aquella conversación fue la última vez que intenté averiguar algo sobre las finanzas. Isabel me dejó claro que tales preguntas eran indeseables. Y yo, a mis 80 años, ya no tenía fuerzas para conflictos. Mientras tanto, su nivel de vida seguía mejorando. En la casa aparecieron cortinas nuevas, caras y bonitas. Luego un televisor nuevo en su habitación. Después, cosméticos de lujo en el baño. A mis tímidas preguntas respondía que eran inversiones necesarias para la búsqueda de empleo o regalos de amigas. Y mi vida, mientras tanto, se volvía cada vez más austera. Desaparecieron mis últimos pequeños placeres. Los periódicos que me gustaba leer por la mañana fueron sustituidos por folletos publicitarios gratuitos. El café se colaba por segunda vez. La carne aparecía en la mesa cada vez con menos frecuencia. Pero eso todavía eran flores comparado con lo que ocurrió después. El día que dio un vuelco definitivo a mi vida llegó exactamente hace un año. Lo recuerdo con todo detalle, como si hubiera sido ayer. 15 de octubre, jueves. Por la mañana llovía, luego salió el sol. Yo estaba en la cocina, tomando café con galletas saladas, las únicas golosinas que aún quedaban en la casa. Isabel entró en la cocina y se sentó frente a mí. En su rostro había una expresión resuelta, la de alguien que ha tomado una decisión importante. Me miró en silencio unos segundos y luego habló. Miguel, tenemos que hablar seriamente. Dejé la taza y la miré con atención. Algo en su tono me ponía en guardia. La escucho, dije. Verá, empezó ella, juntando las manos sobre la mesa, estoy cansada de esta incertidumbre. Cada año usted se vuelve más indefenso, le cuesta más valerse por sí mismo. Y yo gasto mi vida cuidándolo, cocinando, limpiando, yendo de compras y a la farmacia. Isabel, le agradezco por... Alcancé a decir. No, déjeme terminar. Me interrumpió bruscamente. Necesito garantías. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre, sin saber qué será de mi mañana. ¿Y si le pasa algo? ¿Y si enferma y lo internan en un hospital? ¿Me quedo yo en la calle? Yo guardé silencio, presintiendo algo malo. Por eso he tomado una decisión, continuó ella. La tarjeta me la quedo yo para siempre. Voy a controlar por completo todos los gastos. Y a usted le daré dinero para gastos personales. Lo que necesite, se lo daré. ¿Cuánto? Pregunté en voz baja, sintiendo un frío por dentro. $3 al día, dijo con firmeza. Para comida y necesidades pequeñas. Créame, a un anciano no le hace falta más. Usted tiene techo, ropa, yo cocino lo básico, limpio, lavo. ¿Qué más puede desear a su edad? $3 al día. Hice rápidamente el cálculo mental, eran $90 al mes. Y mi pensión era de 550. ¿Dónde se esfumaban los otros 460? ¿Y si necesito ir al médico? Pregunté. ¿O comprar medicinas? Se lo dirá a mí.
Yo decidiré si realmente es necesario o si basta con remedios caseros. Miguel, debe entenderlo, todo lo hago por su bien. El dinero en manos de un anciano es un peligro. Puede gastarlo en tonterías, caer en trampas de estafadores o, simplemente, perderlo. ¿Y entonces qué? Se quedará sin recursos, y ya está. Su lógica era absurda, pero yo me sentía acorralado. A los 80 años uno se cansa de luchar, sobre todo cuando es consciente de su propia impotencia física. Y una condición más, añadió Isabel, mirándome directamente a los ojos. Ni una palabra a nadie sobre nuestro acuerdo, ni a los vecinos, ni a conocidos, mucho menos a los servicios sociales o a alguna institución. Créame, sería peor solo para usted. Podrían declararlo incapaz y enviarlo a un asilo. Y allí no dan dinero para gastos personales en absoluto. Solo cama y comida 3 veces al día. Esas palabras terminaron de quebrar mi voluntad. Temía los asilos más que a la muerte. Había oído historias terribles de conocidos sobre lo que pasaba allí: personal indiferente, insalubridad, robos, malos tratos a los ancianos. Mejor $3 al día que la total indefensión en un asilo. De acuerdo, susurré. Acepto. Isabel sonrió, satisfecha, como una gata que ha atrapado un ratón. Así está mejor. Ya verá, será lo mejor para todos. Usted no tendrá que sufrir con asuntos financieros, y yo podré asegurar una vida digna para los dos. Desde aquel día mi vida se convirtió en un infierno. Cada mañana, como una limosna, Isabel me entregaba $3. A veces en un billete, a veces en monedas, según tuviera. Y siempre con alguna frase como: aquí tiene para hoy, abuelito. No lo gaste en tonterías. Odiaba esa palabra, abuelito. Hasta la muerte de Andrés me llamaba únicamente por mi nombre. Ahora me había convertido para ella en un viejo más, un objeto vivo que requiere el mínimo cuidado. $3 al día, eso es una existencia miserable incluso por los estándares más modestos. Una barra de buen pan costaba $1. Un litro de leche, $1.50. Una docena de huevos, $2. Resultaba imposible cubrir siquiera lo básico. Pronto aprendí a sobrevivir. Compraba pan solo con descuento ese que ya tenía 2 días y empezaba a endurecerse. La leche, casi caducada, porque era más barata. A veces me permitía un paquete de pasta o unas pocas salchichas, pero entonces tenía que pasar 2 días comiendo solo pan con agua. Lo más humillante era que Isabel cocinaba aparte para ella. Por las noches de la cocina llegaban aromas deliciosos, freía filetes, hervía sopas con buena carne, preparaba ensaladas elaboradas. Y a mí me tocaban restos miserables, y no siempre. Miguel decía, poniéndome delante un cuenco con 3 cucharadas de gachas: aquí tiene su cena. A su edad comer de más es muy dañino. Mejor poco y bueno. Pero lo de bueno no existía. Comencé a adelgazar con rapidez. La ropa me colgaba como en un perchero. En el espejo me miraba un anciano consumido, con mejillas hundidas y ojos apagados. Pero no tenía a quien quejarme. Isabel había dejado muy claro que cualquier intento de contarle a alguien nuestro acuerdo terminaría en un asilo. Los vecinos, claro, a veces preguntaban cómo estaba, pero yo temía responder con la verdad. ¿Y si realmente informaban a alguien? ¿Y si me declaraban incapaz? A los 80 años quedarse sin techo era una perspectiva aterradora. Todo está bien, respondía yo a las preguntas. Isabel me cuida de maravilla. Y por dentro moría de vergüenza por aquella mentira. Especialmente duro era el tema de las medicinas. Tenía serios problemas de salud: hipertensión, cardiopatía isquémica, artrosis. Necesitaba medicamentos caros y debía tomarlos constantemente, pero con $3 al día no alcanzaba ni para una sola caja de pastillas. Cuando se terminaban, tenía que pedírselos a Isabel. Era la parte más humillante de mi existencia. Isabel, le decía, poniéndome delante de ella como un mendigo: se me han acabado las pastillas para la presión. ¿Podría comprarlas? Ella me miraba con una irritación apenas disimulada. Miguel, ¿está seguro de que las ha tomado bien? ¿No habrá roto la dosis? Porque son muy caras, casi $30 la caja. ¿Y si prueba con remedios naturales? Hierbas, infusiones. A veces compraba los genéricos más baratos, que ayudaban poco y daban efectos secundarios. Y a veces decía que no había dinero, y yo tenía que soportar ataques de dolor de cabeza y subidas de presión. Pero peor que el sufrimiento físico era la humillación moral. Cada día me sentía un pobre en mi propia casa.
un hombre al que toleraban por lástima, al que le daban limosna y esperaban gratitud por ello. Mientras tanto, Isabel florecía a la vista. En su habitación aparecían muebles nuevos, un tocador bonito, un sillón caro, una computadora moderna. En el armario colgaba cada vez más ropa de moda. Incluso compró un coche usado, pero decente, un Honda rojo. ¿De dónde ha sacado el dinero para el coche? No aguanté un día. Me he puesto a trabajar, respondió con desgano. Soy gerente de ventas. Gano bastante bien. Pero yo veía que trabajaba como mucho 3 horas al día, y no todos los días. Su sueldo era simbólico, unos $170 al mes. En cambio, mi pensión llegaba puntualmente a la tarjeta, y la mayor parte desaparecía sin dejar rastro. Un día no aguanté y me rebelé. Isabel, esa es mi pensión, mi dinero. Trabajé 40 años para recibirlo. Ella me miró con un desprecio que me encogió por dentro. ¿Su dinero? ¿Y de quién es la casa? ¿Y quién paga los servicios? ¿Y quién compra lo básico para comer? Aquí me esclavizo por usted, cargo con toda la casa, y encima se atreve a reclamarme. ¿Quiere que me vaya? Perfecto, pero le advierto, sin mí no dura ni una semana. Directo al asilo va a parar. Me disculpé enseguida y nunca más volví a tocar ese tema. El miedo a quedarme solo, indefenso, era más fuerte que cualquier otro sentimiento. Pasaron varios meses desde que se instauró ese nuevo orden. Durante ese tiempo Isabel terminó de convertirme de dueño de casa en un huésped tolerado. Y lo hacía de manera sistemática, metódica, recortando poco a poco mis derechos y libertades. Primero prohibió que usara el teléfono sin su permiso. Miguel me anunció un día: he notado que las facturas del teléfono han subido. Parece que llama usted demasiado. Desde hoy, cualquier llamada será solo a través de mí. Me dice a quién necesita llamar y yo marco. Pero si es mi teléfono, protesté débilmente. No, es nuestro teléfono común. Y lo pagamos con el presupuesto común. Así que se usará según mis reglas. El aparato fue trasladado a su habitación. Ahora, para llamar a alguien, tenía que pedir permiso, como un niño. Naturalmente, casi nunca lo hacía. Era demasiado humillante tener que explicar cada vez a quién y para qué quería llamar. Después le tocó el turno al televisor del salón. Isabel anunció que ella elegiría qué ver. Usted, Miguel, tiene gustos muy particulares, dijo. Esas películas viejas, programas de historia, a mí no me interesa. Hagamos un compromiso. Por la mañana y la tarde vemos lo que yo quiera, y por la noche, si no hay nada interesante, ponemos algo para usted. Programas interesantes para ella aparecían todas las noches. Como resultado, me vi privado incluso de esa pequeña alegría, mirar las noticias o una película antigua. El siguiente paso fue limitar mis movimientos dentro de la casa. ¿Sabe qué, Miguel?, me dijo Isabel después de que entré a la cocina mientras ella cocinaba. Vamos a establecer una regla sencilla. La cocina es mi zona de trabajo. Cuando yo esté allí cocinando o limpiando, usted no entra. Me estorba, se mete bajo mis pies. Pero solo quería beber un poco de agua. No pasa nada, espere media hora. O pídame que le lleve agua a su cuarto. Así fui expulsado también de la cocina. Ahora pasaba gran parte del día encerrado en mi habitación, como en una celda de prisión. Pero la restricción más dolorosa fue la prohibición de ver a los vecinos. Isabel notó que a veces hablaba con Carlos en la escalera o en el patio. Miguel me dijo con severidad: le pido que reduzca al mínimo el contacto con los vecinos. Son demasiado curiosos, hacen preguntas de más. Y eso no nos conviene. Pero Carlos es mi viejo amigo. Nada de peros. O hace lo que yo digo, o busca otro sitio donde vivir. La amenaza de echarme funcionó de inmediato. Empecé a evitar encuentros con los vecinos y, si sucedían, me limitaba a frases de cortesía y me despedía rápido. Poco a poco me convertí en un ermitaño en mi propia casa. Mi única distracción eran las raras salidas a la tienda a comprar comida con mis miserables $3. Y hasta esas salidas Isabel intentaba controlarlas. ¿A dónde va?, preguntaba si me veía vistiéndome. A la tienda, a comprar pan. ¿Y tiene dinero? Sí, usted me dio esta mañana. Pues no lo pierda. Y no compre nada extra. Solo pan y ya. Como si pudiera permitirme algo más con $3. En la tienda me sentía la persona más desdichada del mundo. Veía cómo los demás clientes llenaban sus cestas con carne, fruta, dulces, y yo me quedaba frente al estante del pan, eligiendo el más barato.
Las dependientas ya me conocían como al cliente habitual de productos caducados en oferta. Abuelito, me dijo una de ellas con compasión, ¿quiere que le ayude? Hoy tenemos buen embutido en promoción. Gracias, respondía yo, solo pan. Y en sus ojos se leía la lástima hacia aquel extraño viejo que solo podía permitirse pan. Especialmente duro era en invierno. Isabel ahorraba en calefacción, los radiadores estaban al mínimo. Cuando intentaba subir el calor, enseguida lo bajaba de nuevo. Miguel, las facturas de gas y luz ya son enormes. Mejor póngase más ropa. Yo andaba por la casa con 2 suéteres y calcetines gruesos, y aún así tenía frío. En su cuarto, en cambio, siempre estaba caliente, oía su calefactor personal funcionando. Para la primavera ya era un espectro. Había adelgazado unos 15 kilos, me había encorvado, casi no salía de casa. Los vecinos, cuando de vez en cuando me veían, se sorprendían de mi aspecto. Miguel me dijo una vez: Carlos, ¿qué le pasa? Se ve muy mal. ¿Por qué no va al médico? Todo bien, respondía yo automáticamente. Solo la edad. ¿Qué edad ni qué nada? Ha envejecido 10 años en medio año. Pero no podía decir la verdad. Tenía demasiado miedo a las consecuencias. Mientras tanto, Isabel vivía cada vez mejor. Compró muebles nuevos para la sala, cambió el viejo frigorífico por uno moderno de 2 puertas. Empezó a irse de vacaciones a casa de una amiga en la costa o a un balneario. Claro, a mí nunca me llevaba. Yo callaba, con tal de que se fuera pronto y así pudiera al menos relajarme un poco. Durante su ausencia me sentía más libre. Podía encender la tele cuando quisiera, entrar a la cocina, beber agua sin pedir permiso. Pero el dinero seguía sin alcanzar ni para lo más necesario. Así pasó un año. 365 días de humillaciones, hambre e impotencia total. Pensaba que así moriría, lentamente, en la pobreza y la soledad, olvidado por todos, salvo por aquella que convirtió mi vida en un infierno. Pero a veces el destino da un giro de la forma más inesperada. Ocurrió un día lluvioso de octubre. Afuera caía una llovizna molesta que parecía no acabar nunca. Yo estaba en mi cuarto, envuelto en una manta vieja, la calefacción aún no estaba encendida y hacía frío en la casa. Leía un libro viejo que ya había revisado una decena de veces. Dinero para libros nuevos, por supuesto, no había. Isabel se preparaba para irse el fin de semana a algún sitio. A casa de una amiga, según dijo. Pero yo ya no creía ni una sola de sus palabras. Lo más probable era que se fuera a descansar con algún hombre. Últimamente se cuidaba demasiado el aspecto y compraba cosméticos caros. Miguel anunció entrando en mi habitación con un abrigo nuevo y caro: me voy hasta el lunes. Compórtese con tranquilidad, no abra la puerta innecesariamente. En el frigorífico hay algo, eso alcanza. Y esto tiró unos billetes arrugados sobre la mesilla: $8 para 3 días. Ahorre. $8 para 3 días, menos de 3 al día. Incluso para sus miserables estándares, era una burla, pero callé. Lo importante era que se fuera pronto. Tras su partida sentí el alivio habitual. La casa se volvió más silenciosa, pero también más libre. Podía moverme por las habitaciones sin temor a toparme con su mirada de desprecio o escuchar otra de sus ironías. Alrededor del mediodía sonó el timbre de la puerta. Me puse en guardia. Isabel me había prohibido estrictamente abrir a nadie. Pero insistieron varias veces, tocando con fuerza. Me acerqué y miré por la mirilla. En el porche había un hombre mayor con uniforme, un cartero. ¿Quién es?, pregunté a través de la puerta. Servicio postal. Carta certificada a nombre de Miguel Fernández. ¿Una carta certificada? ¿Quién podía mandarme una? Yo no escribía a nadie ni mantenía correspondencia. ¿Tal vez algún documento oficial? Al abrir la puerta había un hombre bajo, canoso, de unos 60 años, con la bolsa de cartero al hombro. ¿Miguel Fernández?, confirmó. Sí, soy yo. Carta certificada. Internacional. Firme aquí, por favor. ¿Internacional? Me sorprendí aún más. ¿Por qué me llegaba una carta internacional? Firmé y tomé el sobre. Era grueso, de buena calidad, claramente caro. La dirección de retorno estaba impresa en letras pequeñas y solo alcancé a leer Estados Unidos, Estados Unidos. Cerré la puerta, fui a la cocina y examiné el sobre con atención. Dirección del remitente: Rodriguez Associates, Attorneys at Law, Miami, Florida, USA. Debajo, con letra pequeña, algo más. ¿Quiénes eran Rodríguez y Asociados? ¿Y por qué unos abogados americanos me escribían?
Con manos temblorosas por la emoción, abrí el sobre. Dentro había varias hojas. Una estaba en español, las demás, en inglés. Tomé la que estaba en español y comencé a leer. Estimado señor Fernández, se dirige a usted la firma de abogados Rodríguez Asociados, de la ciudad de Miami, estado de Florida, Llevamos el caso de la herencia de su difunto hermano Ricardo Fernández en los documentos Ricardo Fernández, fallecido el 15 de septiembre de 2023 en nuestra ciudad a la edad de 83 años. Según el testamento otorgado por el difunto en 2020, usted es su único heredero. La masa hereditaria incluye vivienda en un suburbio de Miami con un valor total de $300,000 estadounidenses. Fondos en cuentas bancarias por $300,000. Valores e inversiones por $70,000. Obras de arte y antigüedades por $30,000. El valor total de la herencia asciende a $700,000 estadounidenses. Para aceptar la herencia es necesaria su presencia en nuestra oficina o la formalización de un poder notarial a un representante con facultades de aceptación de herencia. El plazo legal para aceptar la herencia, conforme a la legislación del estado de Florida, vence el 15 de diciembre de 2024. Le rogamos se comunique con nosotros urgentemente para concretar los detalles. Atentamente, Dr. José Rodríguez, abogado. Leí la carta 3 veces, sin dar crédito a mis ojos. Ricardo, mi hermano menor Ricardo, al que no veía desde hacía casi 60 años. Resulta que había estado vivo todo este tiempo, viviendo en y se había convertido en un hombre rico. Y ahora me dejaba toda su fortuna. $700,000. Para alguien que el último año había vivido con $3 al día, esa cifra era completamente irreal. Ni siquiera podía imaginar tanto dinero. Pero la primera alegría pronto dio paso a la preocupación. 15 de diciembre faltaban menos de 2 meses. Y yo debía o bien viajar a lo cual era totalmente imposible con mis medios, o bien otorgar un poder notarial a alguien. Y lo más importante, ¿cómo ocultar todo esto de Isabel? Si ella llegaba a enterarse de la herencia, sin duda intentaría quedarse con una parte. Y lo más probable era que encontrara la forma de quedarse con todo. Escondí la carta en un libro viejo e intenté calmarme. Tenía que pensarlo todo con cuidado. La memoria empezó a devolverme escenas de hace casi 60 años. Ricardo era 4 años mayor que yo. En 1965 tenía apenas 22 años, acababa de terminar la universidad y trabajaba de traductor. Entonces obtuvo una beca para estudiar en Fue una gran suerte, muy pocos recibían permiso para salir al extranjero. Y después ocurrió lo impensable. Desde Miami llegó una carta, Ricardo había decidido quedarse en Estados Unidos y pedía asilo político. Para nuestra familia fue una catástrofe. En aquel tiempo un traidor, así llamaban a los que no regresaban a casa, era considerado enemigo del pueblo. A nuestra casa llegaron hombres de la seguridad, interrogaron a toda la familia. Incluso se llevaron a mi padre varios días. Nos obligaron a firmar un papel en el que renunciábamos a Ricardo y aceptábamos considerarlo muerto. Cualquier intento de contacto con él podía acabar con la cárcel para toda la familia. Por eso realmente lo olvidamos. Nadie en casa volvió a pronunciar su nombre. Cuando murieron nuestros padres, ni siquiera en sus tumbas mencionamos al segundo hijo. Yo creía que Ricardo había muerto hacía ya mucho. Y resulta que había vivido toda su vida en Se había hecho rico y hasta el final me recordaba, a mí, el hermano al que no veía hacía 60 años. Las lágrimas me llenaron los ojos. Ricardito, mi hermanito pequeño. Se acordó de mí, me quiso, y al final me salvó, incluso muriendo. Pero ahora había que resolver la cuestión práctica, cómo aceptar esa herencia sin que Isabel lo descubriera. Pasé 2 días en tormento, sin saber qué hacer. La carta de seguía escondida en el libro, y yo la sacaba varias veces al día, la releía, intentando creer en lo que estaba pasando. El plazo del 15 de diciembre se acercaba, y yo ni siquiera sabía cómo contactar a los abogados americanos. Tenía un teléfono muy sencillo, solo para llamadas locales. No tenía computadora, tampoco dinero para llamadas internacionales. Y entonces me acordé de Carlos, mi vecino, con quien éramos amigos desde jóvenes. Era unos 10 años más joven que yo, pero al jubilarse se había apasionado con la informática.
Incluso compró un portátil, contrató internet y aprendió a usar el correo electrónico. Para un jubilado, eso era una rareza. Es cierto que Isabel me había prohibido hablar con los vecinos, pero ella no estaba en casa y valía la pena arriesgarse. Quizá Carlos pudiera ayudarme al menos a contactar con los estadounidenses. El domingo por la mañana reuní valor y toqué a su puerta. Miguel se alegró al abrirme. ¡Qué sorpresa! Pasa, pasa. Hacía tiempo que no te veía bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda la salud? Entré en su casa. Todo estaba como siempre, limpio, acogedor, olía a café. En la esquina del salón había un escritorio con el portátil. Carlos, le dije, sentándome en un sillón, necesito tu ayuda. Una ayuda muy seria. ¿Qué pasa? Se puso serio. ¿Te ves? No muy bien, para ser sincero. Has adelgazado mucho. ¿Seguro que todo va bien? Saqué la carta del bolsillo y se la tendí. Lee esto. Carlos tomó la carta, se puso las gafas y empezó a leer con atención. A medida que avanzaba, sus cejas se levantaban cada vez más y sus ojos se abrían como platos. Miguel, susurró al terminar. Pero si estos son miles de dólares, ¿eres consciente de qué cantidad de dinero estamos hablando? Lo sé, más de $700,000. ¿Y tu hermano? ¿No tenías un hermano que emigró en los 60? Sí, Ricardo. Pensaba que había muerto hace tiempo, y resulta que vivía en y se hizo rico. Carlos volvió a repasar los documentos y luego negó con la cabeza. Una historia increíble, pero dime la verdad, ¿estás seguro de que no es una estafa? En internet abundan las cartas de príncipes nigerianos y millonarios muertos que supuestamente dejan herencias. También lo pensé, admití. Por eso vine a ti. ¿Puedes comprobar por internet si existe ese bufete? Claro, vamos a verlo. Fuimos al ordenador y Carlos empezó a buscar información sobre el despacho de abogados Rodríguez Asociados. Media hora después encontró su página oficial. Mira, me dijo Carlos señalando la pantalla. El bufete existe, la dirección coincide. Aquí está el doctor José Rodríguez, su foto, su biografía. Todo parece serio y sólido. Luego encontramos la dirección de correo electrónico del despacho, y Carlos me ayudó a redactar una carta. En ella yo confirmaba la recepción de la notificación de herencia y preguntaba sobre la posibilidad de tramitar todo a través de un representante en nuestro país. La respuesta llegó ya al día siguiente. El doctor Rodríguez explicó detalladamente el procedimiento. La herencia podía aceptarse mediante un poder notarial, pero con la condición de apostillarlo una certificación internacional especial. Además, al correo venían adjuntas copias de documentos, el certificado de defunción de Ricardo, su testamento, informes de valoración de los bienes. Al leer el testamento no pude contener las lágrimas. Ricardo escribía: lego todos mis bienes a mi único hermano Miguel Fernández, que reside en mi patria. Espero que este dinero le ayude a vivir el resto de su vida con dignidad y tranquilidad, rodeado de cuidado y respeto. Perdóname, Miguel, por no haberte dado noticias durante tanto tiempo. Temía causarte problemas en tiempos de dictadura. Pero siempre pensé en ti, te quise y me sentí orgulloso de ti. Para mí no fuiste solo un hermano mayor, sino un ejemplo de rectitud y humanidad. Con este legado intento al menos en parte expiar la culpa por mi partida y por todos esos años en que no nos vimos. Cuídate, hermanito. Carlos, dije entre lágrimas, ayúdame. Solo no podré hacerlo. Por supuesto que te ayudaré, respondió él. ¿Y qué pasa con Isabel? Ella debería enterarse de esta herencia, ¿no? Entonces le conté todo, lo de la tarjeta, los $3 diarios, las humillaciones y el hambre. Carlos escuchaba, y su rostro se volvía cada vez más sombrío. Miguel, dijo cuando terminé, pero esto es un abuso. ¿Cómo has podido aguantar tanto tiempo? ¿Y qué podía hacer? ¿A dónde ir? ¿A quién quejarme? Tenías que haber venido a mí antes. O a otros vecinos. Habríamos encontrado una solución. Ella me amenazaba con el asilo. ¿Qué asilo ni qué nada? Nadie te habría mandado allí así como así. Eso es un chantaje barato. Pero ya no era momento de lamentos. Lo principal era lograr aceptar la herencia antes del 15 de diciembre. Carlos asumió el papel de mi ayudante y representante. Decidimos hacer el poder notarial a su nombre. Él sabía idiomas, usaba internet y podía comunicarse con los abogados estadounidenses. Los días siguientes los dedicamos a reunir documentos y buscar un notario que pudiera expedir un poder con apostilla. El servicio resultó caro, $200.
Miguel me dijo: Carlos, yo te presto ese dinero, luego me lo devuelves de la herencia. Le estaba infinitamente agradecido. Sin su ayuda nunca lo habría logrado. Pero aún quedaba un problema: tenía que conseguir de algún modo mi pasaporte de manos de Isabel para ir al notario. Isabel volvió el lunes por la noche, bronceada y contenta. Al parecer había descansado bien. Casi no me prestó atención, entró a su cuarto, se cambió, cenó y se puso a ver televisión. Yo esperaba un momento adecuado para pedirle el pasaporte. Tenía que inventar una excusa convincente. A la mañana siguiente, en el desayuno, me decidí. Isabel, necesito ir a la clínica. Hace tiempo que no voy al médico y la presión está muy mal. ¿A qué médico? Se puso en guardia. ¿Qué es lo que le duele? Al terapeuta primero. Que me revise y me dé derivaciones a los especialistas. ¿Y tiene dinero para el médico? ¿O va a pedírmelo otra vez? Mentí. He ido ahorrando poco a poco. Ella me miró con desconfianza, pero al final sacó el pasaporte de la carpeta de documentos. Solo asegúrese de no perderlo. Y tráigalo pronto. Además, ¿para qué quiere médico? A su edad ya nada ayuda. Es tirar el dinero. Solo quiero controlar la presión, quizá cambiar de medicinas. Bueno, pero si gasta dinero en análisis inútiles, olvídese de más ayuda. A la mañana siguiente, con mis $3 en el bolsillo, no fui a la clínica, sino al notario. Carlos ya me esperaba allí con los documentos preparados y el dinero. La notaria, una mujer estricta de unos 50 años, revisó cuidadosamente todos los papeles de La notaria tuvo muchas preguntas. Miguel me dijo: ¿es consciente de que se trata de una herencia de miles de dólares? Es una suma muy seria. ¿Está seguro de querer otorgar un poder al señor Moreno? Absolutamente seguro, respondí. Es mi viejo amigo, confío plenamente en él. ¿Y comprende todas las consecuencias legales? Con ese poder, el señor Moreno podrá, en su nombre, aceptar la herencia, disponer de su dinero. Lo comprendo. Necesito un ayudante. A mi edad no podría con trámites tan complicados. El procedimiento tomó 2 horas. La notaria redactó el poder en español e inglés, lo certificó y puso todos los sellos necesarios. Luego fuimos a otra oficina para colocar la apostilla, el sello especial que hacía válido el documento en otros países. Al anochecer los documentos estaban listos. Carlos los escaneó de inmediato y los envió a El doctor Rodríguez confirmó la recepción y comunicó que el proceso de adjudicación de la herencia tomaría aproximadamente un mes. Regresé a casa para la cena, cansado pero feliz. Lo más difícil estaba superado. Bueno, abuelito, me recibió Isabel, ¿qué tal en la clínica? Me anoté con el terapeuta para la próxima semana, mentí, devolviéndole el pasaporte. ¿Y cuánto gastó? $15 por la cita. Ya le dije que era tirar el dinero. A su edad ir a médicos es inútil. Me callé. Faltaba poco para que todo cambiara. El mes siguiente fue para mí un tiempo de espera angustiosa. Por fuera la vida seguía igual, los mismos $3 diarios, la misma desnutrición, las mismas humillaciones. Pero por dentro era otro hombre. Sabía que pronto todo cambiaría. Carlos mantenía contacto regular con los abogados estadounidenses, traducía documentos, enviaba papeles adicionales. El proceso avanzaba despacio pero seguro. Cada semana el doctor Rodríguez mandaba informes del estado del caso. Mientras tanto, mi vida con Isabel empeoraba. Como si intuyera que algo había cambiado en mí, empezó a presionarme más. Miguel me dijo una noche durante la cena: noto que últimamente está raro. A veces sonríe sin motivo o se queda mirando por la ventana. ¿No será que está enfermo? No, estoy bien, respondí. Porque si empiezan problemas con la cabeza, habrá que ir al psiquiatra. Y el psiquiatra puede declararlo incapaz. Y entonces sí, directo a un asilo. Esa amenaza seguía asustándome, aunque ya sabía que pronto perdería sentido. Especialmente duro fue el tiempo antes de Año Nuevo. Toda la ciudad se preparaba para la fiesta, en las tiendas vendían regalos, frutas, champán. Y yo no podía permitirme ni un trozo extra de pan. Isabel organizó una fiesta de Nochevieja. Vinieron sus amigas con hombres, trajeron comida cara y bebidas. Se divertían en el salón, y a mí me ordenaron quedarme en mi cuarto y no molestar. Abuelito, dijo Isabel asomándose a mi habitación cerca de las 10, ni se le ocurra salir. Es una reunión de adultos, usted no pinta nada. Pero cerca de la medianoche salí al baño.
En la mesa de la cocina quedaban restos de un banquete lujoso, gambas, pescado, ensaladas caras, frutas, dulces. Se me hizo agua la boca solo de verlos. Ahí está el abuelito, exclamó una de las amigas de Isabel al verme. Isabel, ¿qué come tu abuelo? ¿Le damos algo de nuestra mesa? No, no respondió Isabel con prisa. Tiene dieta. El médico le prohibió lo graso y lo salado. Le hace daño. Qué lástima, dijo otra invitada. En Año Nuevo todos deberían comer gambas. Y se echaron a reír. Yo, rojo de vergüenza, pasé rápido al baño y luego regresé a mi cuarto. Aquella Nochevieja me quedé tumbado en la cama, escuchando las voces ebrias y las risas del salón, pensando que era la última que pasaba como un mendigo. El próximo Año Nuevo sería muy distinto. Y a mediados de enero, por fin, llegó la esperada noticia. Carlos entró a verme, aprovechando que Isabel no estaba en casa, con el rostro iluminado. Miguel dijo, felicidades. La herencia está tramitada. Todos los documentos están en regla, el dinero se transfiere a una cuenta en un banco local. No podía creerlo. ¿De verdad era cierto? ¿De verdad había terminado la pesadilla? ¿Cuánto resulta al final? Pregunté con voz temblorosa. Teniendo en cuenta el cambio y todas las comisiones, unos $700,000. Para alguien que había vivido un año con $3 al día, esa suma era insoportable, increíble, fantástica. ¿Y qué hago ahora? Pregunté. Primero hay que abrir una cuenta bancaria para recibir el dinero. Luego decides tú qué hacer con Isabel. Abrir la cuenta tomó varios días. Cuando los empleados del banco vieron la suma de la transferencia, su actitud hacia mí cambió al instante. Dejé de ser un pensionista cualquiera y me convertí en cliente VIP. Me ofrecieron gestor personal, condiciones especiales de servicio, asesorías de inversión. Miguel, me dijo la gerente del banco, una mujer elegante de unos 40 años, con una suma así hay que trabajar con mucho cuidado. Podemos ofrecerle varias opciones de inversión. Pero aún no decidí nada. Primero tenía que resolver el problema principal, Isabel. Estuve pensando el plan varios días. Quería, claro, simplemente echarla de la casa y decirle todo lo que pensaba de su comportamiento durante ese año. Pero eso sería incorrecto. Al fin y al cabo, era la viuda de mi hijo, y algún agradecimiento por los primeros meses de convivencia yo le debía. Además, echar a una persona a la calle, aunque fuera mala, no estaba en mis principios. Tenía que actuar con justicia, con firmeza, pero sin crueldad. Uno de esos días de febrero, cuando el dinero ya estaba en mi cuenta y la tarjeta bancaria con acceso a él en mi bolsillo, me decidí a hablar. Por la mañana, después de recibir los acostumbrados $3, los últimos de mi vida, le dije a Isabel: tenemos que hablar seriamente. ¿De qué? Preguntó sin levantar la vista del teléfono, donde jugaba a algún juego. De nuestro futuro. Siéntese, por favor. Algo en mi tono la puso en alerta. Dejó el teléfono y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. ¿Qué pasa, Miguel? Dígame la verdad, empecé tranquilo. ¿Está satisfecha con su vida? ¿Con cómo se desarrolla? ¿Qué tiene que ver mi vida? ¿De qué habla? De que tiene 48 años. Aún es una mujer joven y atractiva. Le queda mucho tiempo por delante. ¿Vale la pena gastarlo cuidando a un anciano? Isabel frunció el ceño. Miguel, ¿a dónde quiere llegar? ¿A qué ha llegado el momento de separarnos? Usted debe hacer su vida, y yo debo tomar decisiones importantes respecto a mi futuro. ¿Qué decisiones? Su voz se endureció. ¿Y qué significa separarnos? Significa que debe buscarse otra vivienda y mudarse. Yo voy a vivir solo. Isabel se levantó de golpe. ¿Está loco? ¿A dónde voy a ir? No tengo dinero para alquilar un piso. Y además, ¿quién va a cuidarlo a usted? Es un inválido. Yo estaré bien. Y en cuanto al dinero, la ayudaré con la mudanza y con instalarse en otro lugar. Ah, ¿la va a ayudar? Rió con rabia. ¿Con qué? ¿Con sus $3 al día? No, con $3. Le daré $10,000. Eso le bastará al principio. Isabel se quedó con la boca abierta. ¿Qué? ¿Qué 10,000? ¿De dónde saca usted $10,000? No importa de dónde. Lo importante es que mañana empieza a buscar vivienda y en una semana se muda. Se burla de mí, gritó ella. ¿Qué 30,000? ¿De dónde lo sacó? ¿Robó algo? ¿Vendió? No he robado ni vendido nada. El dinero está obtenido legalmente. Y con saber eso le basta. No, no basta. Tengo derecho a saberlo. Soy prácticamente su esposa. Lo cuidé.
Usted no es mi esposa, dije con firmeza, es la viuda de mi hijo, y no tiene ningún derecho sobre mi dinero. Isabel se puso pálida, luego roja. Comprendió que estaba perdiendo el control de la situación. Miguel cambió de tono a suplicante, ¿pero qué dice? Si llevamos tantos años viviendo juntos. Yo lo cuidé. ¿Cuidarme? Repliqué. ¿Llama usted cuidado a haberme tenido a pan y agua durante un año? ¿A humillarme todos los días? ¿A manejar mi pensión sin mi consentimiento? Pero lo hacía por su bien. Pagaba la casa, compraba comida. Con mi dinero, con mi pensión. ¿Y a dónde iban los otros $400 cada mes? ¿A su ropa? ¿A su coche? ¿A sus diversiones? Isabel entendió que negar era inútil. Pero yo tengo derecho a vivir, exclamó. Soy una mujer joven. Necesito organizar de alguna manera mi destino. Por supuesto que tiene derecho, pero no a mi costa. Por eso le aconsejo empezar una nueva vida, separada de mí. La conversación se prolongó 2 horas más. Isabel intentaba amenazar, luego rogaba humillada, luego volvía a amenazar. Mencionaba el asilo, mi impotencia, que sin ella no sobreviviría ni una semana. Pero yo me mantuve firme. Al final comprendió que era inútil discutir. De acuerdo, dijo con odio en la voz. Pero primero quiero ver ese dinero del que habla. No vaya a ser que prometa en vano. Saqué el comprobante del banco sobre el estado de la cuenta y lo puse delante de ella. Isabel lo tomó, lo leyó, y su rostro se volvió mortalmente pálido. $700,000, susurró. ¿De dónde? No importa de dónde. Lo importante es que cumplo mi promesa. Recibirá 30,000 en cuanto se mude. ¿Solo 30,000? ¿Y el resto del dinero? El resto es mío, y solo mío. Pero yo estuve con usted. Lo cuidé. Tengo derecho a una parte. Usted no tiene ningún derecho. 30,000 es más de lo que merece. Le aconsejo aceptar. Isabel siguió regateando mucho tiempo, intentando conseguir más. Exigía 100,000, luego 50. Pero fui firme, 30,000 y punto. Se mudó 4 días después. Encontró un piso de alquiler de 2 habitaciones en un buen barrio, compró muebles nuevos, se llevó todas sus cosas. Yo cumplí lo prometido, le transferí $10,000 a su cuenta. Recuérdelo, Miguel dijo al despedirse, de pie en la puerta con la maleta, sin mí se perderá. En un mes estará suplicando que vuelva. Ya veremos, respondí con calma. Cuando la puerta se cerró tras ella, sentí un alivio que no había experimentado en muchos años. El silencio de la casa no era opresivo, sino sanador. Por primera vez en un año podía moverme libremente por mi propio hogar, sin miedo a encontrar una mirada de desprecio ni a escuchar una burla. Lo primero que hice fue ir a una tienda de delicatessen, y por primera vez en muchos años no conté el dinero. Compré todo lo que quise, buena carne, pescado fresco, quesos caros, exquisiteces, frutas, dulces. Los vendedores me miraban sorprendidos, un anciano comprando víveres por varios cientos de dólares. En casa me preparé una verdadera comida, un filete de ternera, ensalada de verduras frescas, una buena botella de vino. Comí despacio, saboreando cada bocado. Después de un año de hambre, aquello fue un verdadero banquete. Luego empecé a poner la casa en orden. Tiré todo lo que me recordaba a Isabel y a los años de humillación. Compré muebles nuevos, electrodomésticos modernos, encargué la reforma de mi habitación. Pero lo más importante, volví a sentirme persona. No un viejo pobre pidiendo limosna, sino un ser humano pleno, con derecho a una vida digna. Claro que los vecinos se sorprendían de los cambios. Carlos sabía la verdad y se alegraba sinceramente por mí. A los demás les conté una historia, que había cobrado un seguro tras el accidente de mi hijo. La explicación era verosímil y nadie hizo más preguntas. Contraté a una asistenta, una mujer agradable de unos 50 años, que venía 3 veces por semana a limpiar y cocinar. Ya no necesitaba comer pan con agua ni ahorrar en medicinas. Me surgieron nuevos intereses y aficiones. Compré buenos libros, me suscribí a mis revistas favoritas. Adquirí un televisor moderno y veía las películas que quería. Empecé a ir al teatro y a conciertos por primera vez en muchos años. Pero lo más importante fue que hice las paces conmigo mismo. Ya no me sentía una carga ni un hombre de más. A los 83 años, el destino me regaló una segunda oportunidad de vivir con dignidad. 6 meses después de recibir la herencia tomé una decisión que antes me parecía imposible: viajar a Estados Unidos. Quería ver con mis propios ojos cómo había vivido mi hermano,
visitar su tumba y agradecer a las personas que me ayudaron a tramitar la herencia. Era mi primer viaje al extranjero en 83 años. Antes aquello era impensable, ni dinero, ni salud, ni documentos. Ahora todo había cambiado. Carlos me ayudó a tramitar el pasaporte y la visa estadounidense. En el banco me entregaron una tarjeta internacional con una suma considerable. Compré ropa cómoda para viajar, una maleta nueva, medicinas para el camino. El vuelo a Miami duró 8 horas. Viajé en clase business por primera vez en mi vida. Las azafatas atendían con esmero al pasajero anciano, ofreciéndome almohadas adicionales, mantas calientes, delicias gastronómicas. En el aeropuerto de Miami me recibió un representante del bufete de abogados, un joven de unos 30 años. Me llevó hasta el hotel, un lugar caro, con vistas al océano y al malecón. Al día siguiente me reuní con el doctor Rodríguez. Era un hombre elegante, de mediana edad, con sienes plateadas y mirada bondadosa. Me recibió muy cordialmente en su oficina. Señor Fernández, me dijo, me alegra por fin conocerlo en persona. Su hermano hablaba mucho de usted. ¿Hablaba? ¿Lo conoció personalmente? Por supuesto. Ricardo no solo era mi cliente, sino también mi amigo. Una persona muy honesta y generosa. Hablaba a menudo de su tierra natal, de su familia, de su infancia. Y muy especialmente, de su hermano mayor Miguel. El doctor Rodríguez me contó sobre los últimos años de vida de Ricardo. Resulta que mi hermano era una persona bastante conocida en Miami, empresario exitoso, filántropo, mecenas. Se dedicaba a la importación de café latinoamericano, era dueño de varios cafés, donaba dinero a la beneficencia. Ricardo sufría mucho por la ruptura con la familia, me explicó el abogado. Comprendía que en tiempos de dictadura cualquier intento de contacto con usted podía traerle problemas graves. Por eso esperó a que las cosas cambiaran en su país. ¿Y por qué no se puso en contacto después de la caída del régimen? Temía que usted no lo perdonara. Además, no tenía información exacta, si seguía vivo, dónde se encontraba. Y en aquella época en su país había tanto desorden. Varias veces intentó localizarlo a través de agencias, pero sin éxito. Y, aún así, no se olvidó de mí. Nunca. En los últimos años decía con frecuencia que el principal objetivo de su vida era ayudar a su hermano, si aún vivía. Por eso redactó el testamento de esa manera. El doctor Rodríguez me mostró fotografías de Ricardo en distintas épocas. En una aparecía ya anciano, con un rostro bondadoso, muy parecido al de nuestro padre. En otra, joven, tal como yo lo recordaba. ¿Puedo quedarme con una fotografía?, pregunté. Por supuesto, elija la que quiera. Después fuimos a la casa donde vivía Ricardo. Era un pequeño pero acogedor chalet de 2 plantas en las afueras de Miami, cerca de la bahía. La casa ya había sido vendida según el testamento, pero los nuevos dueños me permitieron verla. Alrededor había un jardín con plantas tropicales. La vista de la bahía y de la ciudad era impresionante. Allí había pasado Ricardo gran parte de su vida, allí había pensado en mí, allí había redactado el testamento que cambió mi destino. ¿Vivía solo?, pregunté al doctor Rodríguez. Sí, Ricardo nunca se casó. Decía que la única familia que necesitaba estaba en su tierra natal. En el cementerio local encontramos la tumba de Ricardo. La lápida era sencilla, sin adornos, exactamente lo que elegiría un hombre modesto. La inscripción estaba en 2 idiomas, inglés y español. Ricardo Fernández, 1940 a 2023. Recordó su patria hasta el último día. Permanecí mucho tiempo de pie ante la tumba de mi hermano, al que no había visto en 60 años. En mis manos llevaba un ramo de flores tropicales, las mismas que crecían en su jardín. Gracias, Ricardito, susurré. Gracias por no olvidarme. Gracias por devolverme la dignidad. Perdona que no nos hayamos visto en vida. El doctor Rodríguez se apartó discretamente, dándome la oportunidad de estar a solas con la memoria de mi hermano. En Miami pasé una semana. Me alojé en un buen hotel, hice excursiones, conocí la ciudad donde había transcurrido la vida de Ricardo. Fue un viaje no solo a otro país, sino también a la vida de un hermano que yo no conocí. Los empleados del bufete me contaron muchas historias sobre Ricardo, cómo ayudaba a los inmigrantes pobres de nuestro país, cómo participaba en proyectos de beneficencia, cómo cada año, el día de mi cumpleaños, encendía una vela en la iglesia católica de Miami. Su hermano era un hombre muy religioso, me explicó el doctor Rodríguez. A pesar de tantos años viviendo en Estados Unidos,
conservó la fe católica. Decía que era lo único que lo unía a su patria. Antes de regresar visité el templo católico donde Ricardo solía rezar. Encendí velas por el descanso de su alma y por mi propia salud. Le pedí a Dios que nos perdonara a ambos, a él, por la emigración, a mí, por no haber intentado buscarlo después de la caída del régimen. Al volver de sentí que por fin había encontrado paz interior. Ahora sabía que Ricardo había llevado una vida digna, que no se olvidó de la familia y que, al final, me ayudó. El círculo se había cerrado. Pero la vida, como siempre, guardaba nuevas sorpresas. Un mes después de mi regreso me encontré con Isabel en la calle. Fue inesperado y desagradable. Estaba muy cambiada, envejecida, demacrada, parecía cansada y deteriorada. La ropa cara que usaba un año atrás había sido reemplazada por prendas simples y baratas. Miguel, me llamó desde la parada del autobús. Me detuve, aunque no deseaba en absoluto aquel encuentro. Buenos días, Isabel. ¿Cómo está? ¿Cómo anda de salud? Preguntó, y en su voz se percibía cierta esperanza. Todo bien, gracias. ¿Y yo? Vaciló, yo no estoy muy bien. Aquellos 30.000 ya no existen. Tuve que gastarlos en tratamiento. Me han encontrado una enfermedad grave. La miré con más atención. En efecto, parecía enferma, piel amarillenta, ojos apagados, manos temblorosas. ¿Qué le pasa? Cáncer de hígado, dijo en voz baja. Fase 4. Los médicos dicen que me quedan 3 meses, medio año como máximo. Sentí una punzada de compasión. Por muy mala que hubiera sido, morir de cáncer es algo terrible. Lo lamento mucho, dije sinceramente. Miguel, continuó ella, y ahora en su voz había una súplica abierta. Quizá podríamos reconciliarnos. Sé que me comporté mal, pero no tengo a dónde ir, ni a quién acudir. Quería volver. Quería que la acogiera otra vez, para morir con comodidad, con mi dinero. La miraba, recordando que me había martirizado un año entero, humillado, condenado al hambre, que me había robado la pensión y convertido en un mendigo en mi propia casa, y ahora pedía ayuda. La moral cristiana exigía perdonar al enemigo, ayudar al moribundo, pero la justicia humana decía otra cosa. No, Isabel, le respondí con firmeza. Esa vida terminó, para siempre. Pero estoy enferma, no tengo dónde vivir, no tengo dinero para el tratamiento. Tiene el piso que alquila, y existen los servicios sociales que ayudan a los enfermos. Acuda a ellos. Miguel, ¿cómo puede decir eso? Vivimos tantos años juntos. ¿Es que es usted tan cruel? No soy cruel, soy justo. Hace un año, cuando le pedía $2 más para mis medicinas, ¿qué me contestaba? Que a un viejo no le hacía falta, pues ahora viva con ese mismo principio. Pero me arrepiento. Entiendo que estaba equivocada. El arrepentimiento está bien, pero no anula las consecuencias de los actos. Me di la vuelta y me fui. Isabel aún gritaba algo detrás de mí, pero no miré atrás. En casa pensé largo rato en aquel encuentro. ¿Hice bien? ¿No fui demasiado duro con una mujer moribunda? Pero luego recordé aquel año de infierno que me hizo pasar. Recordé cómo comía pan duro mientras ella compraba vestidos caros con mi pensión. Cómo me llamaba abuelito y me daba $3 como si fueran limosna. No, actué correctamente. La justicia no siempre coincide con la misericordia. Y cada uno debe responder por sus actos. Pasó un año más. Cumplí 84, pero me sentía mejor que a los 82, cuando vivía con Isabel. La buena alimentación, los medicamentos de calidad, la ausencia de estrés hicieron lo suyo. Conocía nuevas personas, en su mayoría mayores, pero cultas e interesantes con quienes conversar. Nos reuníamos en cafés, íbamos al teatro, hablábamos de libros y películas. Empecé a dedicarme a la beneficencia siguiendo el ejemplo de mi hermano. Ayudaba a un orfanato, a un asilo de ancianos, irónico, pero yo mismo nunca terminé allí, a hospitales. El dinero de Ricardo trabajaba en buenas causas. Lo que más me gustaba era ayudar a pensionistas solitarios. Sabía por experiencia propia lo duro que es ser viejo e indefenso. A través de los servicios sociales localizaba a estas personas y las ayudaba en secreto, pagaba tratamientos, compraba comida, a veces simplemente entregaba dinero. Un día vino a verme una vecina del piso de arriba, Marina, una mujer de unos 70 años. Tenía una historia parecida. Su hijo murió, la nuera la echó de casa, vivía con una pensión miserable. Miguel me dijo, perdone que lo moleste, pero estoy en un aprieto.
Se me acabaron las medicinas y no tengo dinero. La pensión llega recién en una semana. Le di dinero para los medicamentos, y luego pensé, ¿cuántas marinas más habrá a mi alrededor? ¿Cuántos ancianos sufren de pobreza y soledad? Así nació mi nueva misión. Me convertí en el protector silencioso de los jubilados de mi barrio. A través de la administración de la finca, del comisario de barrio, de los vecinos, me enteraba de quien necesitaba ayuda y la brindaba. Sin mostrarme, sin hacer publicidad, simplemente hacía el bien. Carlos se convirtió en mi principal ayudante en estas tareas. Él buscaba a los necesitados, organizaba la entrega de comida y medicinas, se aseguraba de que la ayuda llegara a destino. Miguel me dijo una vez, ¿sabes cuánta gente ya vive dignamente gracias a ti? No gracias a mí, gracias a Ricardo. Es su dinero el que hace el bien. Pero eres tú quien lo administra, y lo haces con sabiduría. Recibía cartas de personas a las que había ayudado. No conocían mi nombre, pero escribían al benefactor anónimo palabras de gratitud. Esas cartas calentaban mi alma más que todas las riquezas del mundo. Además, comencé a escribir unas memorias. Contaba la historia de mi vida, la de Ricardo, la de nuestra generación. Quería dejar a los descendientes un testimonio de aquel tiempo que vivimos. No escribía para publicar, sino para mí, para la memoria, pero estaba resultando un documento de época bastante interesante. En un día de primavera, cuando ya tenía 85 años, llegó una noticia triste. Isabel había muerto. Lo supe por casualidad, al encontrarme en la calle con una antigua amiga suya. ¿Sabe usted?, me dijo. Isabel falleció la semana pasada, en el hospital oncológico. Sentí tristeza, pero no remordimiento. Cada uno siguió su camino. Ella eligió la avaricia y la crueldad, recibió soledad y sufrimiento. Yo elegí la paciencia y luego la justicia, y fui recompensado. No fui a su funeral, no por rencor, sino porque no quería fingir. Pero en casa encendí una vela por el descanso de su alma. Después de todo, había sido la viuda de mi hijo. Un mes más tarde ocurrió algo que me convenció definitivamente de que la vida es justa. Vino a verme un joven de unos 30 años, alto, simpático, con ojos bondadosos. ¿Miguel Fernández?, preguntó. Sí, soy yo. Me llamo Ricardo Fernández. Soy su nieto. No podía creer lo que oía. ¿Un nieto? Si Andrés e Isabel no habían tenido hijos. Perdone, pero debe haberse equivocado de dirección. No, no me equivoqué. Soy hijo de Andrés Fernández, pero no de Isabel, sino de otra mujer. Me crió mi madre y llevé su apellido, pero hace poco supe la verdad sobre mi padre. Me contó su historia. Resulta que antes de casarse con Isabel, Andrés había tenido una relación con otra joven, Carolina. Ella quedó embarazada, pero Andrés entonces no estaba listo para formar una familia. Carolina se fue a otra ciudad, dio a luz a un hijo, le puso su apellido y lo crió sola. Ricardo creció, terminó la universidad, se hizo programador. Y hace poco, antes de morir, Carolina le contó la verdad sobre su padre. Le dio fotos, documentos, dirección. Dudé mucho tiempo en si debía buscarlo, me dijo, pero decidí que tengo derecho a conocer a mis familiares. Lo miraba y veía en él los rasgos de Andrés en su juventud. La misma forma de los ojos, la misma sonrisa, los mismos gestos. Era realmente mi nieto. ¿Y por qué se llama Ricardo?, le pregunté. Mamá me dijo que papá quería llamarme así, en honor a su tío, al que quería mucho. Me eché a llorar. Ricardo. Era como si mi hermano hubiera regresado a mí en el rostro de mi nieto. El círculo se cerraba de la manera más sorprendente. Ricardo resultó ser un joven extraordinario, inteligente, bondadoso, íntegro. Trabajaba en una empresa de informática, estaba casado y tenía una niña pequeña. Tiene una bisnieta, me dijo, mostrándome una foto. Valentina, tiene 3 años. Miraba la foto de aquella niña morena de ojos enormes y comprendía, la vida continúa. El linaje no se interrumpirá. Empezamos a reunirnos con regularidad. Ricardo traía a su esposa y a la niña, pasábamos juntos los fines de semana. Yo le contaba sobre su padre, sobre la historia de la familia, sobre su tío Ricardo de Estados Unidos. Y además tomé una decisión importante sobre la herencia. Ricardo era mi único pariente de sangre, y era a él a quien debían corresponder los bienes de mi hermano. Pero no de inmediato, primero debía madurar, comprender el valor del dinero y la responsabilidad que conlleva. Mientras tanto, yo seguía dedicándome a la beneficencia,
ayudando a los necesitados, viviendo una vida digna. Y cada día agradecía al destino por haber sido justo. Hoy tengo 86 años. La salud ya no es la de antes, claro, pero se puede vivir. Tengo dinero para buenas medicinas, para médicos, para todo lo necesario. Tengo personas que me quieren y me respetan. Tengo un sentido en la vida. Cada día pienso en ese giro increíble del destino que cambió mi existencia. Aquella carta de Estados Unidos llegó en el momento más crítico, cuando ya casi había perdido la esperanza, cuando pensaba que moriría en la miseria y la humillación. Pero mi hermano, al que no veía hacía 60 años, me tendió la mano desde el pasado. No solo me dejó dinero, me devolvió la dignidad humana, me dio la oportunidad de vivir el resto de mis días con la cabeza en alto. A veces pienso en Isabel. ¿La compadezco? En el plano humano, sí. Nadie merece morir de cáncer en soledad. Pero en el plano moral, su destino fue justo. Eligió el camino de la avaricia y la crueldad y recibió lo que merecía. Yo elegí el camino de la paciencia y después de la justicia firme. Y fui recompensado no solo con dinero, sino con la recuperación de mi familia en la persona de un nieto y una bisnieta. En mi dormitorio cuelga una foto de Ricardo, la que me dieron en un hombre canoso de ojos bondadosos, mi hermano menor, que se convirtió en mi salvador. Cada día le digo gracias por el regalo que me hizo, no por el dinero, sino por la oportunidad de seguir siendo un ser humano. Y junto a ella está la fotografía de mi bisnieta Valentina, una niña morena de ojos enormes, en los que veo el futuro de nuestra familia. Ella vivirá en un mundo distinto, donde no habrá la crueldad que me tocó sufrir a mí. Mi historia es testimonio de que la justicia en este mundo existe. A veces llega tarde, a veces de la manera más inesperada, pero siempre llega a quienes la merecen. Lo principal es no rendirse, conservar la dignidad humana incluso en las circunstancias más duras y creer en que el bien al final vence al mal, porque así ocurre, siempre. Miguel Fernández terminó sus memorias a los 87 años. Vivió 3 años más, rodeado del cariño de su nieto y de su familia. Gastó la mayor parte de la herencia de su hermano en beneficencia, ayudando a cientos de ancianos solitarios. El resto pasó a su nieto Ricardo, que continuó la labor caritativa de su abuelo. Esta historia es un testimonio real de que incluso en las situaciones más desesperadas hay que conservar la fe en la justicia. La vida es impredecible, y a veces la salvación llega de donde menos se espera.